desde Venezuela también han surgido reacciones al triunfo electoral de Iván Duque en las urnas en Colombia. Dirigentes opositores ven con esperanza la elección del nuevo presidente. Nuestra periodista Carmen Andrea Rengifo tiene este informe. Como un proceso ejemplar, democrático y positivo para la población venezolana, calificaron dirigentes opositores el triunfo de Iván Duque en Colombia. Me ratificó lo que me dijo además el 5 de junio en el puente internacional Simón Bolívar, que los venezolanos contamos con el pueblo y con el gobierno de Colombia. Esperan que el mandatario electo mantenga su postura crítica sobre el gobierno de Venezuela y la crisis que se vive. Para este nuevo gobierno, la democracia y la libertad de nuestro país será absolutamente prioritario. A través de las redes sociales, Enrique Capriles y Lilian Tintori y otros líderes venezolanos saludaron los resultados. Para los ciudadanos venezolanos, este resultado en Colombia es una respuesta de millones que no quieren vivir lo mismo que atraviesa Venezuela. Es una derrota para el castrochavismo que intenta apoderarse de las naciones más débiles de Latinoamérica. Nos acompaña en esta parte del programa Lester Toledo, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, coordinador de Voluntad Popular a nivel internacional. Hoy, lamentablemente, como tantos otros, en el exilio. Lester, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad a ustedes y al pueblo colombiano que decidió también este fin de semana. Lester, ¿por qué esta elección de Iván Duque pareciera llenar de optimismo a los venezolanos? Sí, sin ninguna duda. Yo decía cuando veía los resultados, que por cierto, increíble la automatización, la seriedad con la que se presentaron los resultados acá. Yo decía, bueno, esto es una noticia que alegra al 55% de los colombianos y a más del 90% de los venezolanos. ¿Por qué? Porque es una esperanza de ganar un aliado para la región que está muy claro con los problemas fundamentales que hay en Venezuela, pero que sin ninguna duda el futuro de los venezolanos y de los colombianos siempre ha estado atado y en este momento más que nunca. Hay que entender que la dictadura de Nicolás Maduro no es una amenaza solamente para los venezolanos, ni para Colombia, porque compartimos frontera. Es una amenaza para el hemisferio, para la región. Y el presidente Duque así lo entiende. Tuvimos una larga conversa el día sábado, bien interesante, nos tocamos varios temas. Y por supuesto, sí, los venezolanos vemos en Iván Duque un aliado, alguien que ya ha dicho públicamente que va a seguir el tema de la Corte Penal Internacional, que es muy importante llevar el expediente donde están condenando a Nicolás Maduro y a su gobierno por crímenes de lesa humanidad. Es importante el triunfo de Iván Duque, y así se lo dije el día sábado, para seguir promoviendo la libertad de Leopoldo López, de Loren Salet y de todos los presos políticos, para seguir promoviendo un cambio en Venezuela, y también el tema humanitario, el corredor humanitario para que sea una realidad en Cúcuta, en Maicao, depende de la buena voluntad del gobierno. Y estoy seguro que con Iván vamos a tener un aliado en la región mientras resolvemos el tema político interno, mientras logramos salir de la dictadura. Es muy importante tener un aliado en la frontera para quienes están allá y cruzan todos los días, van y vienen en búsqueda de ayuda humanitaria, pero también para cientos de miles de venezolanos que han encontrado en Colombia un refugio, que han encontrado una segunda casa y que por supuesto tienen temas migratorios, tienen temas legales, tienen temas laborales, y estamos seguros que Iván va a ser un aliado para los venezolanos. En tu respuesta dijiste que eso le habías mencionado a Iván Duque el sábado pasado. ¿Hubo un encuentro con Iván Duque, con Marta Lucía Ramírez, antes de la elección, después de la elección? La noche anterior, y se lo agradezco y aprovecho este espacio para darle las gracias públicamente, porque yo sé lo que es ser candidato. Bueno, y la noche anterior, al día más importante de tu vida, en este caso una elección presidencial, donde debe tener 1000 prioridades, se la dedicó a los venezolanos, a Venezuela, poder hablar de la visita que estamos haciendo y de la repercusión en positivo que tendría un gobierno de Iván Duque, porque sabemos que está comprometido con nuestra causa. Entonces sí, hablamos unos 45 minutos sobre los próximos planes, si el pueblo colombiano le favorecía, que gracias a Dios pasó, y te decía, estoy muy esperanzado porque él entiende claramente la situación de los presos políticos, que no porque no se cuente y no se hable todos los días de esto, no están ocurriendo ya torturas. Por ejemplo, la liberación de Joshua Holt develó ante el mundo en sus declaraciones en Estados Unidos todas las torturas sistemáticas que sufrió, lo que sufre Loren Salet, lo que han sufrido los presos políticos. Iván lo tiene muy claro. La necesidad del corredor humanitario en la frontera, Iván la tiene muy clara. Y lo más importante, repito, que es una amenaza para el hemisferio, para la seguridad de los colombianos. Hay que recordar que lamentablemente, pero hay que decirlo, y Iván lo conoce muy bien, el estatus, cuál es el diagnóstico, que tenemos una frontera, que compartimos frontera
por donde hoy se mueve un gobierno que tiene vínculos con el narcotráfico, que tiene vínculos con el terrorismo, que tiene vínculos con la minería ilegal, como es el gobierno venezolano. Y frente a eso es un reto que tiene Iván Duque, pero yo creo que comienza su gobierno con el pie derecho cuando reconoce los problemas, reconoce el diagnóstico y se ha comprometido a actuar en consecuencia, que es lo más importante. Ahora que mencionaste, antes de pasar a otro tema que quiero compartir con Lester Toledo, que está con nosotros en estudio, mencionaste a Loren Saleh, este joven que tiene 4 años detenido y que así como se dio la oportunidad de que muchos de los presos políticos o algunos de ellos fueran escarcelados, pareciera que sobre Loren Saleh hay siempre como una hazaña, hay un deseo de dejarlo adentro, hay una manifiesta intención, es duro, pero de torturarlo en vida prácticamente, ¿no? Sí, terrible, terrible. Yo veo mucho lo que hace su mamá Yamilé, que en este momento está de gira por el mundo, sí, viendo quién le escucha, viendo qué presidente le atiende, viendo quién hace algo por su hijo. Es un calvario que esa señora ha pasado durante más de 4 años. Yo digo, ¿qué más tiene que pasar para que la dictadura de Maduro entienda, no solamente que son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, que Iván Duque y otros presidentes de la región se han comprometido a demostrar eso y a encabezar esta denuncia en La Haya, sino que cuánto más sufrimiento, cuánto tiene que pasar un joven, que cuál es su delito, levantar una bandera de Venezuela, convocar a los venezolanos a marchar, a protestar, como todo joven irreverente. Entonces tú puedes decir que no se justifica un solo día allí, pero más de 4 años, como tú dices, ya no es un escarmiento por un tema político, es un ensañamiento personal. Y yo, por supuesto, de donde esté, siempre voy a levantar mi voz por los presos políticos y el caso de él, que es muy particular. Bueno, hazte cuenta que yo fui diputado electo en el Zulia por un partido que es Voluntad Popular, que tiene a su coordinador nacional preso hoy en su casa después de más de 4 años, a su coordinador político Carlos Vecchio en el exilio, a varios de sus alcaldes como David Smolansky, como Warner Jiménez, destituidos y en el exilio, a diputados regionales, concejales, dirigentes muy importantes en el exilio, un partido perseguido precisamente por dar la cara y llamar las cosas por su nombre. Y esa bandera de los presos políticos, que no tuvieron la oportunidad como tuve yo, que por unos minutos, desde el momento que me fueron a buscar, logré escapar y salir de Venezuela y estar hoy en el exilio. Bueno, recordar los que no tuvieron esa posibilidad, como Loren, que desde acá, bueno, un llamado al presidente Duque, a todos los presidentes democráticos del mundo, que no dejen un solo día de recordar a Leopoldo, de recordar a Loren Saleh, de recordar a Iván Simonovich y a los policías metropolitanos que tienen más de 10 años allí, a los militares y a muchos presos políticos que están sufriendo por la palabra, por su discurso. Y eso, por supuesto, no es democracia. Y eso lo tiene claro Duque. Él me dijo una frase interesante, él me decía, mira, es incompatible el concepto de democracia con el de presos políticos. Yo creo que esa frase resume muy bien lo que está pasando en Venezuela. Ahora, el día de hoy los presidentes de los países miembros de Mercosur emitieron una resolución en la que expresan su preocupación por la situación de Venezuela. En la resolución señalan la angustia que produce el crecimiento de los flujos migratorios de venezolanos y señalan que esto obliga a coordinar esfuerzos a fin de dar una respuesta unificada. ¿Tú crees, Lester, que esta respuesta unificada logre conseguirse en algún momento? Ya esto es algo que trasciende Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Es decir, esto es un flujo que se disemina por la región y más allá. Sí, mira, es muy triste lo que está pasando porque ya no es un tema político, es un tema netamente humanitario. Hay una crisis migratoria sin precedentes. Tú ves los números acá en Bogotá, o en Miami, o en Madrid, por ejemplo, que en Madrid son famosos los refugiados sirios, y son mucho más hoy los refugiados venezolanos que Siria, que está en plena guerra. Lo que pasa en Bogotá, más de 500.000 personas que han ingresado acá los últimos meses, lo que está pasando en Estados Unidos, es increíble, y eso es producto precisamente de la crisis humanitaria. Entonces, ¿cuál es la solución? El cambio de régimen, la salida de la dictadura. Esa es la solución. Pero mientras tanto, hay una crisis migratoria que nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón como hermanos latinoamericanos y poner la mayor de las facilidades. Y digo esto en positivo, porque he tenido la oportunidad como responsable internacional de nuestro partido de visitar a refugiados venezolanos que están en Chile, que están en Perú, que están en Argentina, que están acá. Y no todos ellos tienen la mejor de las condiciones, no tienen un trato igualitario. Ya hay síntomas en algunas ciudades de xenofobia, de que no te dan trabajo, de que no te tratan por igual por el hecho de ser venezolano. Y yo quiero recordar acá que Venezuela siempre fue refugio de emigrantes.
de crisis en el sur, de crisis en España y en muchos países que producto de dictaduras o de crisis humanitarias como la que hoy vivimos, las recibimos con los brazos abiertos. Lo único que pedimos es una solidaridad momentánea, porque el venezolano no tiene una cultura de emigrar. El venezolano está huyendo por un deslave humano que tú lo ves y te dan ganas de llorar cuando ves el puente Simón Bolívar, por ejemplo, en Cúcuta. Sí, claro. Y lo único que sueña el venezolano es con volver. Nosotros no queremos, de alguna forma, invadir todos los países y quedarnos por el continente. Es poder resolver nuestra crisis política, nuestra crisis humanitaria, y soñamos todos los días con volver. Entonces, gobiernos de América Latina y del mundo, por favor, acaten el llamado que ha hecho ACNUR, de que se le trate a los venezolanos como refugiados mientras salimos de esta pesadilla. Lester Toledo, diputado, gracias por estar con nosotros, Lester, la tarde de hoy. A ti por el espacio, siempre a la orden.